Ya tenemos a nuestro invitado de esta mañana, de 24 de abril del año 2024, 23, 23, ya se me 23, adelantó un año usted. ya el ingeniero Bruno León Pinataro, presidente de la Cámara de Pesquería del Ecuador. Usted, Johanita, por Gracias, favor, buenos economista. días, mi querido Ingeniero, ingeniero. buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias y Opinión. Buenos días, Johanita. Buenos días, querido Clever. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlo aquí, ingeniero. Bueno, el sector pesquero tendrá en mayo todos los requisitos listos que pide la Unión Europea para lograr que se le retire la tarjeta amarilla. Esta advertencia, recordemos, se le impuso al país en 2019 por no contar con los elementos de control necesarios contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. ¿Qué entonces falta ya? A ver, Johanita, sí, estamos listos, estamos listos. Desde octubre del 2019, cuando nos llegó la notificación de que podíamos ser considerados parte no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no regulada y no reportada, como yo decía en alguna otra entrevista, consideramos que era hasta injusto, porque sí hacíamos cosas en esa época, claro que las hacíamos, pero de pronto no lo suficiente. Entonces, eh, nosotros dijimos, bueno, esta es la oportunidad que tenemos para mejorar en lo que nos haga falta. Y de las 29 observaciones que nos hicieron, las dos más importantes eran que no contábamos con una ley acorde a las demandas actuales de la lucha contra la pesca ilegal. La ley que teníamos en esa época era una ley del año 1974, una ley antigua que ni siquiera contemplaba el desarrollo de la industria camaronera. En esa época, imagínense, la industria se desarrolló a base de acuerdos ministeriales que tenía o tiene el subsecretario de Pesca la capacidad de emitir. Y el otro tema era el tema del control de la trazabilidad. Pues bueno, nos pusimos a trabajar, se creó un comité de crisis, una mesa que hasta el día de hoy funciona. Han habido 28 sesiones. En esa mesa, sector público y sector privado fuimos analizando cada una de las cosas y el resultado es que hoy ya tenemos una ley que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea, ya tenemos su correspondiente reglamento y eso es en cuanto a la ley. Y desde el punto de vista del control de la trazabilidad, tenemos una herramienta, una plataforma electrónica desarrollada que sinceramente le digo de que de lo que yo conozco no existe en otra parte del mundo una herramienta sumamente moderna que va a permitir el control en cada uno de los pasos de los 116 procesos que están inmersos, digamos, en todo el quehacer de la importación, procesamiento, descarga, exportación de productos pesqueros. En diciembre vino la misión de la Dirección General del Mar, en diciembre pasado, entre el 5 y el 9 de diciembre. Pensábamos que ahí ya no la iban a retirar, pero ahí surgieron un par de temas que están superados ya. El uno era la formación del área de patrocinio, el área, digamos, que es de los abogados, donde se va, en el evento de que haya una infracción pesquera, donde se van a ir llevando todas esas carpetas, todos esos procesos administrativos, porque hemos insistido que debe siempre manejarse el debido proceso para evitar abusos y situaciones desagradables. Eso ya está. Y el otro tema era un tema de un problema del arqueo de unos barcos, dos o tres barcos, no sé si eran no más de tres o no más de cuatro, la verdad que no recuerdo, pero una cosa muy pequeña, porque el documento local, del arqueo local, difería en poquísimas metros cúbicos con los documentos de la Comisión Interamericana del Atún. Eso también ya está resuelto. Por eso es que el ministro Prado, en una entrevista en un medio de comunicación, dijo que ahora en mayo ya salíamos, pero el tema es de que ellos tienen que venir. La misma comisión o misión de la DG Mare que estuvo en diciembre tiene que volver a verificar que efectivamente eso se ha dado. Y no han anunciado la visita todavía, porque ellos tienen una agenda complicada. Ellos andan por el mundo entero haciendo este tipo de trabajo. A estas alturas, si ya estamos a una semana del mes de mayo y no han avisado que van a venir,
es más que seguro que no van a venir. Y sí nos advirtieron que si no alcanzaban, lo harían después del verano europeo, que es en agosto, o sea, estamos hablando ya por el mes de septiembre o algo así, vendrían a ver pues el trabajo de Ecuador en ese sentido, y seguramente ahí sí ya vamos a tener el levantamiento definitivo de la tarjeta. Así que eso es una gran cosa, ha sido un gran trabajo en conjunto de todos los actores, sector público, sector privado, y es una demostración, valga la oportunidad para mencionarlo, es una demostración de que cuando todos trabajamos para un objetivo, en este caso resolver el tema de la tarjeta amarilla, todos me refiero al sector público, sector privado, todos los actores de la pesca, se pueden lograr cosas importantes. El país tiene muchos problemas importantes que atender y que resolver, y así deberían de tratarse las cosas. Aprovecho para decir que, por ejemplo, un tema que debemos ya empezar a sentarnos en una mesa a trabajarlo es qué va a pasar cuando a fines de año venga, que ya está anunciado, no está definido que va a ser así, ni la intensidad, pero ya está anunciado un fenómeno del Niño. Eso va a traer mucha lluvia y eso va a traer muchas complicaciones en diferentes partes del país. La infraestructura del país está bien afectada, la hemos visto, aluviones, carreteras, puentes que se caen, y pues, y eso que ha llovido. Ha llovido, bueno, No, según el ministro, ha llovido el doble de lo que en años anteriores. El ministro de Transporte, que justo hace minutos lo tuvimos aquí en Caché Noticias, su opinión. Ingeniero, y ya que estamos hablando del fenómeno del Niño y todo esto, pero quería centrarme, es decir, no hay una fecha para que las autoridades no. revisen todos los avances que ha hecho Ecuador en materia de control de la pesca ilegal. Podría ser entonces que tengamos esta buena noticia en el segundo semestre del 2023. Hablemos de las exportaciones. ¿Cómo le ha ido a la pesquería en los envíos al exterior, las ventas al exterior? A ver, el año pasado, tuvimos un incremento comparado a su vez con el año anterior de un 6% más o menos. Íbamos con un 9, 10% y al final nos caímos un poco por temas de clima, ¿no? Este año vamos abajo del año pasado, este año vamos por debajo del año pasado por temas de clima. Si la pregunta suya va en el sentido de cómo nos ha ido por el tema de la tarjeta, le debo decir que la tarjeta amarilla no interrumpe el flujo comercial, no, de ninguna manera, no hay prohibiciones ni nada de eso, pero sí es verdad que ciertos compradores en Europa, cuando quieren hacer algún tipo de negocio, en este caso con empresas de Ecuador, y saben pues que está Ecuador en tarjeta amarilla, prefieren antes de comprar Ecuador, comprar en otro lado. Comprar en el Asia, algún país del Asia, Tailandia, Vietnam, Tailandia. Eso es verdad, pero nosotros hasta ahora hemos podido vender todo por ese tema no ha sido un obstáculo. El problema que estamos teniendo es en la competencia hasta cierto punto desleal de algunos países del Asia que no cumplen las reglas del juego que las debe cumplir el mundo entero en relación a la pesca sostenible, al tema del buen trato de las tripulaciones a bordo, el tema de los controles, la trazabilidad, y entonces hemos tenido la competencia Ecuador es un gran productor de lomos precocidos y cocinados para Europa. Ese volumen de los lomos ha caído drásticamente y ese espacio ha sido tomado por los lomos que provienen de China. China, por las razones que acabo de explicar y otras más, porque tienen unas sólidas políticas de subsidio a su flota, etcétera, etcétera, porque el tema pesquero en China es un tema de soberanía alimentaria, es capaz de poner en el mercado europeo unos lomos precocidos y congelados a un precio mucho menor que el que lo puede poner Ecuador y algunos países del mundo. Entonces, ese sí es un problema. Este año se ha iniciado
el proceso de negociación de la renovación del contingente autónomo que Europa concede a países que no tienen acuerdo comercial para darles un cupo para que entren esos productos libres de impuestos. Se han iniciado las negociaciones y nosotros estamos de alguna forma interviniendo en eso para alertar y prevenir a las autoridades europeas que tienen que aprobar ese nuevo monto del contingente, de que tengan en consideración que esa competencia desleal está afectando a países con que Europa sí tiene, como en el caso del Ecuador, un acuerdo comercial, en donde hemos nosotros entregado también algunas preferencias a productos europeos y en este caso nos estaría perjudicando la política de ellos. Esto es una política que Europa tiene no solamente en temas pesqueros, sino en otros temas alimenticios para asegurarse el alimento para su comunidad, que son más de 500 millones de personas, ¿no? Entonces ese sí es un tema que nos está causando problemas. Tenemos un problema interno serio, ya lo hemos comentado varias veces, de competitividad acá en el Ecuador, y entonces tenemos que ver cómo manejamos eso. Hoy, la próxima semana hay una reunión en el País Vasco, en Bilbao, donde se va a reunir, es un tema que tiene que ver con las ciudades sostenibles para la pesca del atún, Bilbao, Manta, Guayaquil y otras ciudades del Asia, y allá nos vamos a reunir con armadores españoles para hacer una declaración conjunta en este sentido, porque en este punto sí somos, digamos, tenemos intereses compartidos, porque también eso le afecta a la pesca de los armadores españoles, porque ellos no pueden competir con los productos que vienen de la China por las razones que acabo de explicar. 7 de la mañana, 53 minutos, dialogando con el ingeniero Bruno Leones Pignataro, aquí en Caché Noticias y Opinión. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Mi estimado Bruno, de aquí, de adentro para afuera, tenemos dos grandes problemas. El primero, el de la competitividad. Este término, este concepto, ya casi que no lo recordamos desde cuando lo tratamos, porque ya lo llevamos tratando décadas. Usted recordará en la presidencia del extinto presidente, el doctor Noboa Bejarano, se ventiló mucho el tema competitividad. Incluso se creó una cartera de Estado, si no mal lo recuerdo, era una subsecretaría, una cosa de estas, y que ventilaba mucho el tema Joy de Ginata, me recuerdo tanto, la ingeniera. Y realmente han pasado años y seguimos con el mismo problema de la competitividad, es decir, los costos de producción. Ese es el gran problema que tenemos de adentro para afuera. Es decir, los costos altos de producción nos lleva a un precio alto en el mercado internacional, donde hay competidores a millar de surgir, especialmente los asiáticos, ¿ya? Entonces, ese gran problema, Bruno, ¿cómo ustedes lo vienen tratando? ¿Cómo convencer a las autoridades del gobierno? Que dicho de paso, este gobierno es un gobierno de derecha, un gobierno de empresa, sus ministros son gente de empresa, pero no hemos mejorado, esa es la verdad. No hemos mejorado a pesar de los esfuerzos del sector privado, particularmente del sector que usted preside. Y el otro problema que se ha sumado es la inestabilidad política. Esos dos problemas serios que tiene la producción acá del Ecuador, la producción exportable de lo que estamos hablando. Y el problema de afuera para adentro es el tema inflacionario de los países grandes, denominados grandes, países desarrollados que tienen la inflación, que están camino a una recesión, que no van a crecer.
¿Quién hubiera creído que, por ejemplo, Alemania, una economía, la primera economía exportadora de Europa, está atravesando por problemas serios de producción, y la misma China ya no crece al 8%, al 11% en algún momento creció, ahora a duras penas probablemente crezca al 5%. Todo eso le dice que hay menor demanda de los consumidores, en este caso del pescado. Entonces, sumado a los altos precios que ustedes tienen para exportar, sumado a la inestabilidad política, y obviamente esto de la inseguridad ciudadana también, y sumado a la competencia, insisto, pero competencia de verdad, pues. España tiene pescado o no tiene pescado. China, ni se diga. Tiene pescado también acá Portugal. Y así podemos sumar naciones, más naciones, más naciones. Entonces, la competencia es, yo diría, enorme, mi querido Bruno. En ese orden, entonces, con ese panorama, ¿qué estamos pensando? ¿Qué nos estamos imaginando? ¿Cómo va a terminar el sector de la pesquería? Ya estamos terminando el cuarto mes del año. ¿Cómo nos estamos comparando? Porque por ahí se dice, no, es que el sector minero ha crecido y que le gana al pesquero y que le gana al bananero. Pero eso es una cosa que ya no va a existir más. Lo que tenemos que preocuparnos es lo renovable, pues, mi estimado Bruno. Usted, por favor. De acuerdo, Clever. Sí, muy completo su comentario. Voy a tratar de explicar el punto de vista nuestro, ¿no? A ver, primero, localmente, ¿no? En las encuestas que siempre vemos, la principal preocupación de la gente siempre ha sido falta de empleo, falta de empleo. Hoy eso está ya en segundo lugar porque la principal preocupación de la gente es la seguridad, ¿verdad? Entonces todos estamos metidos de cabeza en ese tema, que está de paso, tiene mucho que ver con un tema político, y entonces todos estos temas, estas agendas que tienen que ver con el trabajo, el manejo de cómo hacemos para podernos, para poder ser más competitivos, han quedado a un lado, ¿verdad? Han quedado a un lado. Entonces ahí tenemos un problema. El Ecuador, para bien o para mal, usted mencionaba la época de Gustavo Noboa, en el año 2000, se dolarizó. Ahí cayó el presidente Maguad, asumió el presidente Noboa. Ecuador se dolarizó. Y eso, desde un punto de vista, es una fortaleza porque es una moneda fuerte que da certidumbre, etcétera, etcétera. Pero desde otro punto de vista, está comenzando a causarle problemas a la producción, porque en esa época, Clever, en enero del año 2000, cuando se tomó la decisión de dolarizar, no era un tema de decir, muy bien, la masa monetaria en sucres es de tantos miles de millones de sucres, los divido para los dólares de la reserva monetaria que había en esa época, y automáticamente ya me dolaricé, divido, saco el tipo de cambio y convierto los sucres a dólares en un tipo de cambio X y ya estoy dolarizado. Eso es una parte de la dolarización, pero ahí quedaron pendientes, Clever, algunas normas y leyes que debieron hacerse para adecuar al Ecuador al hecho de tener una moneda dura como el dólar. Por ejemplo, yo cito 3, seguramente habrán más. La reforma laboral nunca se hizo. Justamente estaba leyendo un editorial me parece que de Alberto Dají, antes de ayer, sobre el tema laboral y los costos que implica que una persona pueda tener un empleo pleno, ¿no? Los costos de vinculación y de desvinculación, la política de la doble jubilación, la patronal y la del seguro social, todos esos son temas. La oferta que por temas políticos se hizo de subir el salario a $500 cuando no obedece a ninguna realidad económica, esos son problemas, y aquí pueden presentarse aquí en esta radio otras personas a decir cosas, los dirigentes laborales, todo, pero la realidad es la que está ahí, ¿no? ¿Verdad?
por otro lado, el trabajo viene con la inversión. Entonces, el inversionista de afuera, porque los que estamos aquí ya estamos aquí, vivimos aquí, pero el que viene de afuera, lo primero que hace es hacer un análisis del escenario donde va a ir a invertir. Y entonces ahí se topa con estas cosas. Esa fue una reforma que no se hizo. La otra reforma que no se hizo fue la reforma de la seguridad social, ¿verdad? Porque antes, cuando estábamos en Sucre, Clever, aportábamos entre trabajador y empleador 20,32% de la nómina. Nos pasamos a dólares y seguimos aportando lo mismo, 20,32% en dólares. Eso es una fortuna, ¿verdad? Resulta pues que el IES comenzó a acumular grandes cantidades de dinero, tenía una liquidez enorme que sedujo a la caja fiscal, digamos, de la época, y esa caja fiscal le cogió esos dineros, los invirtió quién sabe qué cosa, y hoy día el seguro está en problemas serios. La otra reforma que no se hizo fue la del arancel, pues, porque no puede ser posible que aquí una camioneta de trabajo, porque usted sabe que todas las actividades de las que el Ecuador vive y que exporta, la gran mayoría son agroindustriales, en el campo, en el agro, camaroneras, pesqueras, bananeras, arroceras, cacaoteras, cafeteras, etcétera, etcétera. No puede ser posible que una camioneta de trabajo valga lo mismo que vale un Mercedes-Benz en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas nos ha llevado a un problema de competitividad serio. Entonces, como estamos dolarizados y el 98% o 99% de la gente no quiere ni saber que le quiten el dólar como moneda de curso, porque esa es por el otro lado, eso le ha dado estabilidad a sus ingresos, le ha permitido que la gente pueda ahorrar a largo plazo, pueda endeudarse a largo plazo para comprar una vivienda, un carro, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien, ¿verdad? Pero entonces la gente no quiere que le quiten eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ecuador para poder mantener esa dolarización que tanto bien le hace a la gente? Tiene que exportar más y mejor, entre otras cosas. Pero para exportar más y mejor, usted lo ha dicho, usted tiene una competencia inmensa pues en el mundo. En el caso del atún, por ejemplo, el atún es una especie migratoria que se pesca en el mundo entero. Entonces nosotros competimos con países del Asia como Tailandia, Filipinas, Japón, Vietnam, Indonesia. Por el otro lado, por el lado del Índico, las Islas Mauricio, bueno, una cantidad de países, las Islas Salomón, las Islas Kiribati, una cantidad de gente que sale al mercado con su producto, y entonces el comprador dice, bueno, a ver, le compro le compro acá. La forma de diferenciarse es lo que estamos haciendo, que es el motivo de esta entrevista, dando certidumbre a los mercados de que la pesca que vendemos viene de un proceso sostenible, de que aquí no hay pesca ilegal. Nosotros, por ejemplo, estamos ya por alcanzar la certificación, ya alcanzamos la del Yellowfin, ahora en junio vamos a alcanzar la certificación del Skipjack, el día 2 de mayo está invitadísimo usted y Joana, es el Día Mundial del Atún y vamos a hacer un evento en el Hotel Wingham, donde ahí vamos a anunciar esto. Estamos haciendo una presentación en la Feria de Barcelona, ahora que se lleva a cabo esta semana. Entonces, ese tipo de cosas, pero ahí está el problema de la competitividad, y no solamente para la pesca, lo propio para el camarón, lo propio para el cacao, para el café. Entonces, recuerdo que hace unos 2 o 3 meses tuvimos una reunión con el ministro Prado, y entonces él nos hablaba del establecimiento de las mesas para el diálogo productivo. Entonces, se hacen mesas por tema, ¿no? Entonces él nos decía, quiero por favor que ustedes nos aporten a las mesas con temas que tengan que ver con la productividad y la competitividad, temas que puedan ser de orden transversal. Entonces yo le planteé el tema del costo del dinero. Mire usted lo que usted dijo hace un momento, ¿no? El mundo está complicadísimo con este tema de las inflaciones y todas las emisiones de dinero que se tuvieron que hacer primero por la pandemia y después ahora por el tema de la guerra con Ucrania, los costos de la energía y todo ese tipo de cosas. Entonces, acá nos está golpeando el costo del dinero. No quiero verlo ni siquiera por el lado político del riesgo país, que estamos ya llegando a 2000, de manera que si Ecuador tuviera que salir a colocar bonos en el mercado internacional, tendría que estar pagando una tasa del 23%, que eso es increíblemente inaceptable, cuando el Perú, con problemas similares a los nuestros, tiene un riesgo país que creo que no pasa de 300, Colombia lo propio, Chile lo propio. Nosotros estamos por 2000. Entonces, la tasa de interés ha subido. Entonces yo le decía, ¿por qué no creamos unas líneas de crédito? Una línea de crédito que van a ser
administradas por la banca local, que deberían ser administradas por la banca local para que haga el correspondiente análisis de riesgo, y de paso se colocan estos dineros, estos excedentes que pueden haber de liquidez en alguna parte de la economía que maneja el gobierno, porque sí lo hay, y así cumples un doble propósito. Primero, inviertes esos dineros con un buen retorno y segundo, le das liquidez al sector privado. Entonces, esas cosas deben de tratarse en una mesa, pero como estamos con el problema de la seguridad, el problema político, viviendo una especie de novela, ¿verdad? Porque todo el mundo está dedicado a hablar de que el juicio va, que no va, que los argumentos sí son, que no son, que por aquí, que por allá. Es una locura y en el camino está todas estas actividades productivas ahí con muchos problemas por resolver, ¿no? Entonces, eso, si no lo atendemos oportunamente, nos puede ser es una bomba de tiempo, mi querido Clever. No, yo Mi no querido, así es, mi querido Bruno, mucho menos. vale la pena nomás de decirle a Pablito Arosemena que se invite a un café para darle estas ideas que son ideas de la vida real, yo digo.